Hey, ¿qué tal? Un gustazo. Estoy súper contento de poder estar con ustedes. A lo mejor no en persona, pero gloria a Dios por tecnología y que podamos estar, no sé, cerca de esta manera. No sé, me pidieron hablar acerca de la iglesia después de esta pandemia. Pero más que nada, no sé, tenía esto en el corazón y ya que es una escuela de profetas, ya que tienen una escuela de profetas, decidí ir con el instinto más profético y hablar acerca de qué hacer antes de que se acabe esta temporada. ¿Cómo podemos terminar esto? Porque yo creo, sinceramente, con el corazón, de que cómo terminas una temporada determina cómo entras a la que sigue. Y si te soy sincero, yo no tengo idea de cómo se va a ver la iglesia después de la pandemia. No sé cuándo se va a acabar, pero sí te puedo hablar acerca de algo hoy. Entonces, no sé, quería darles esta palabra en Éxodo 17, versículo 1 en adelante. Nos dice, por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero ahí no había agua para que el pueblo viviera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, tienes que amarla, el liderazgo de Moisés. Respondió Moisés, ¿por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Mantengan eso en mente. Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Animales siendo la economía principal de aquellos tiempos. Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte de Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masa, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión. Porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Entonces la razón principal que quise hablar acerca de este versículo con ustedes es porque, seamos honestos, 2020, creo que no estoy diciendo nada nuevo, ha sido un año complicado, un año difícil, un año que no podíamos predecir. Y principalmente ha sido como que un año sin agua. Como que hemos llegado a este lugar, no estamos ni donde estábamos y no estamos a donde vamos, pero llegamos a un lugar donde falta, estamos pasando por necesidad. Necesidad de, cada quien tiene necesidades diferentes. Para algunos es económico, para algunos es salud, para algunos es libertad, para algunos es no sé, visión, futuro. Para algunos les faltan sus familiares, están atorados donde están. Y ha sido complicado, ha sido difícil pasar por esta necesidad. Pero esa es la cosa, la tentación cuando pasamos por necesidad, muy similar al pueblo de Israel en este momento, es usar esa necesidad como evidencia de la ausencia de Dios. Sí, ¿no? O sea, pensamos en versículos como Salmos 23:1 que nos dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, cuando algo nos falta, tomamos esto como una evidencia de que Dios no está con nosotros. Y si Dios no está con nosotros, entonces ahí es donde pasamos por miedo. Ya. Temor entra y gobierna en nuestro corazón. Es lo que vemos con el pueblo de Israel. Se encuentran aterrorizados por esta sed. Se encuentran con miedo. O sea, estamos en el desierto y no hay lo más vital que necesitamos. Agua.
¿Que no está Dios con nosotros? ¿Que no Dios nos sacó del pueblo? ¿Que nos trajo aquí a morir? Entonces esto termina siendo algo que, o sea, sucede todo el tiempo. Nos encontramos... Perdón, Alvin, ¿sí está grabando? Sí, está en rojo. Sorry. ¿Por qué? Es que no vi una Sí. onda roja y luego el... Es que, prende verde cuando el monitor, pero ahí lo ven rojo. I'm sorry. ¿No está bien? Voy a iniciar de nuevo. Señor, bendice esto. En nombre de Jesús. Amén. Voy a bajar la Biblia como... Puedes empezar ahí. Es más. Entonces, la razón que les leo estos siguientes pasajes es porque 2020, o sea, no creo que soy el primero en decirlo, o sea, creo que todos estamos de acuerdo que ha sido un año difícil. Para algunos ha sido terrible. O sea, ¿quién hubiera podido predecir todas las cosas locas que han sucedido este año? Ha sido un año que sinceramente creo que lo que más lo define es que es un año donde pasamos por necesidad. No sé, por eso me siento atraído a este pasaje, porque siento como que vamos como Israel, nosotros que somos parte de este reino, como que vamos de un lugar a otro, no estamos donde estábamos, pero todavía no llegamos a donde vamos, y estamos en esta temporada de desierto y de necesidad, nos encontramos sin agua. Y para diferentes personas son diferentes necesidades, ¿no? O sea, pasamos por necesidades económicas, necesidades de salud, Hay algunos que están pasando por la ausencia de familia y ausencia de esperanza, ausencia de creatividad y futuro y visión. O sea, nos encontramos en necesidad. El problema es que cuando pasamos por necesidad, tomamos esta necesidad o la ausencia de los recursos que necesitamos como evidencia de la ausencia de Dios. Lo tomamos como, ok, si me falta algo, entonces Dios no está. ¿Entiendes? Y esto se vuelve aún más complejo porque si no creemos que Dios está con nosotros, porque tomamos versículos como Salmo 23 que nos dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces si algo me falta, entonces Dios no está. Y si Dios no está, abre camino para el temor, para gobernar nuestras vidas. Y eso es donde se pone muy feo. Empezamos a dejar que el temor empiece a dominarnos. ¿Ves? Mi hijo no tiene miedo de la oscuridad a menos de que esté solo. Creo que es lo que más tememos como seres humanos. Está dentro de nuestro ADN. Si estamos solos, sabemos que eso no es bueno. Entonces, si pasamos por necesidad, significa que Dios no está. Y si Dios no está, entonces tengo que tomar esta situación en mis propias manos. Es la razón que creo que este pasaje nos muestra muy bien cómo la cosa se mueve. Primeramente, pasan por la necesidad. ¿Dónde está Dios que nos trajo aquí a morir? Yo creo que todos podemos sentir eso en momentos, ¿no? Pero de ahí, ¿qué hacen? Se enfocan en ellos mismos. ¿A quién no le preocupa a Dios mi vida, la de mi familia, la de mis animales, que es nuestros recursos, ¿no? ¿Que no le importo a Dios? Entonces me enfoco en los míos, mi círculo se hace más pequeño. Pero de ahí Moisés encuentra el problema real, que es cuando sentimos que Dios no está, entonces pedimos pruebas de su presencia. Pruébame que estás conmigo. Y esto se puede ver de diferentes maneras. O sea, no sé si les tocó a ustedes ver en Facebook la gente que cuando inició esta pandemia, la gente que literal perdió el sentido común y empezaron a hablar cosas como, pues no, Dios está conmigo, entonces yo no voy a pasar por el virus. No, Dios está conmigo, entonces no tenemos que cerrar la iglesia. No, Dios está conmigo, entonces no tengo que hacer X o Y. Y empezaron... No se movieron hacia esta, no sé, falta de sentido común por fe, se movieron hacia allá por temor. Dios, muéstrame que estás conmigo.
Dame pruebas de tu existencia. Pero eso es lo que Satanás tentó a Jesús en la segunda tentación. Esta fue la tentación que Satanás le dio. Fue: salta de este edificio, o sea, rompe todo sentido común y vas a ver cómo los ángeles te atrapan. Pero Jesús captó esto, que no era una movida de fe, no era salta en fe, era salta en temor, o prueba que Dios está contigo. Jesús, que le contesta: no vas a probar al Señor tu Dios. O sea, si no funciona. Podemos pedir pruebas, pero no exigimos pruebas. ¿Ves? El espíritu de temor y el espíritu de fe son muy distintos cuando estamos tratando con Dios. Y lamentablemente, cuando pasamos por necesidad, tomamos eso como evidencia de la ausencia de Dios. Y si sentimos que estamos solos, entonces queremos poner a prueba a Dios. El temor empieza a gobernar nuestras vidas. Empieza a gobernar nuestras acciones y nuestras palabras. Cómo criamos a nuestros hijos. Empieza a formarnos poco a poco. Y no nos forma como personas hermosas que somos llamados a ser. Nos forma como gente muy desagradable. Entonces, si estás tomando notas, te animaría a escribir esto. El temor no es bienvenido. No es una opción bienvenida para el creyente. No, o sea, claro, vas a sentir miedo. Todos sentimos miedo. O sea, si cae un trueno afuera de nuestra casa, todos brincamos. O sea, es parte de nuestro instinto, es lo que nos mantiene vivos, tener miedo de obstáculos, sí, ataques que a lo mejor podrían venir. Nos da miedo manejar rápido y eso es bueno. Él nos mantiene vivos. Estoy agradecido que mi hijo tiene un poco de miedo. Si no, se hubiera matado 100 veces. O sea, qué bueno que tenemos miedo, pero no es una opción bienvenida y no debería de formar nuestras vidas. Porque la realidad es que aunque pasemos por temporadas de necesidad, eso no significa que Dios es ausente. O sea, toman por ejemplo, o sea, a lo mejor sí dijeron, sí es cierto, Salmos 23:1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero si 3 versículos abajo, en el versículo 4 dice: aunque pase por el valle del valle de la sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque estás conmigo. O sea, ahora sabemos, podemos leer esto que pasó hace miles de años y podemos leerlo y decir: ay, Dios ahí estaba, Dios estaba con ellos. ¿Por qué tendrían miedo? Sin embargo, caemos en la misma trampa vez tras vez, tú y yo. O sea, también nos da miedo. Pasamos por ausencia y terminamos dejando que eso sea nuestro testimonio. El temor termina formando nuestras vidas y terminamos siendo gente muy desagradable. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado? Como seres humanos, como creyentes, como parte de este reino de los cielos, ¿cuál es nuestro llamado? Pues en la historia de Israel encontramos que Jeremías entra muchos años después de que Israel llegó a tener un reino enorme y muy famoso y rico y próspero. Después son gobernados o son dominados por un imperio opositor llamado Babilonia, que llega y trata de conquistan a Israel y matan a la mayoría y se llevan a los que quedan como los llevan como exiliados al pueblo de Babilonia. Y cuando llegan, Israel llega con toda la calma de que no, Dios está con nosotros, entonces nada malo nos va a pasar, entonces vamos a regresar a nuestra tierra. No se preocupen, lo mejor está por venir, ¿no? Esa es como que la idea. Y Jeremías se levanta y pueden ver por qué Jeremías no es muy popular. Llega y en el capítulo 29 de Jeremías vemos que da su famoso, el famoso versículo Jeremías 29:11. Que dice: tengo planes para ustedes, planes de bien, planes de prosperidad, para darles futuro y darles esperanza. Pero lo que a veces
cuando leemos esto nos brincamos lo que originalmente se dijo, que fue que Jeremías se levantó cuando están en una posición que no les gusta, están como exiliados, son extraños en tierra extraña, son ciudadanos de segunda clase, pero Jeremías les dice, así dice el Señor, van a ser 70 años. Entonces, edifiquen casas, tengan hijos, que sus hijos tengan hijos, planten huertos y atiéndenlos, porque esto va a ser un poco más tiempo de lo que esperan. Imagínate que nos dijeran mañana que esto de la quédate en casa y la pandemia va a ser 70 años. No, o sea, yo no estaría feliz. Pero lo que siempre estamos buscando es la paz y prosperidad y bienestar de los que nos rodean, de nuestras ciudades, de donde estamos. Y eso es lo que termina diciendo Jeremías, o Dios a través de Jeremías, es, su paz, su bienestar, se encuentra cuando buscan la paz y bienestar de la ciudad donde los envié. Busquen la paz, busquen el bienestar de Babilonia y así van a encontrar su bienestar. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado? Pues nuestro llamado no es, Dios, pruébame que estás conmigo, que yo soy parte de tu equipo, que nada malo me va a pasar. No, nuestro llamado es buscar la paz y bienestar de nuestra ciudad. Porque ese es el chiste, es buscar el bien de los demás. Y no podemos hacer eso si estamos viviendo en temor. El temor nos lleva a enfocarnos en nosotros. El amor nos lleva a buscar el bienestar de otros. ¿Ven dónde la cosa empieza a girar? Nuestro llamado es amar. Ser embajadores de amor, de paz, de bienestar para otros. Entonces cuando inició esto de la pandemia, leí 2-3 libros acerca de pandemias y todo eso. Y leí varias historias de terror, especialmente en un libro, donde el libro es básicamente historia tras historia de cómo sucedieron pandemias y son como que resúmenes de lo que sucedió con la plaga negra, la plaga bubónica, la influenza española. Y fue el libro de terror que más me ha dado miedo. O sea, quería aprender y saber qué onda con eso de qué onda con las vacunas, qué se hace, qué es lo que sucede en una pandemia. Entonces, por eso lo leí, pero estaba, no sé, con mucho miedo, teniendo pesadillas cada noche. Y anoté aquí en mi cuaderno algunas cosas que salieron en estos libros, nada más para que sepan qué tan oscuro se puede poner una pandemia como el que estamos viviendo ahorita con el COVID-19. ¿Ves? En la plaga negra, en más o menos 1300 a 1500, o sea, duró mucho tiempo, pero nos dicen que los historiadores nos cuentan que ciudadanos se evitaban a tal grado. Y hacían esto de la sana distancia y todo porque sabían que pues se transmitía uno a otro. Entonces, no entendían al 100 cómo funcionaba, pero se evitaban a tal grado que llegaron a que cuando un hijo de la familia se enfermaba, padres los abandonaban. Imagínate eso, que llegaras al punto donde le tienes miedo hasta tus propios hijos, a tal grado que los abandonas para morir de una terrible enfermedad como la plaga negra. Unos años después, 300 años después, te digo, duró mucho la plaga negra, cambió de nombre, o sea, circulaba el mundo y llegaba por temporadas. Y en el año 1600, por ahí, se cambió el nombre, ya sabían un poco más acerca de esa enfermedad. Y le cambiaron el nombre a la plaga bubónica, pero era básicamente la misma enfermedad. Nos dice que las ciudades literal se desintegraban. O sea, yo no sé cómo está donde tú estás, pero por lo menos aquí en Tepic, la ciudad no se desintegró. Cosas siguieron funcionando. Podías ir al súper, recogían la basura, había agua. Pero en ciudades en Europa, literal, se iba la gente tan rápido que
lo normal, las cosas que tomamos o sea, las cosas que necesitamos para funcionar dejaron de funcionar. Hospitales se desintegraban, la ciudad se desintegraba y literal ciudades que eran prósperas y que avanzaron, por el temor a ese virus se rompía todo y dejaba de funcionar. O por ejemplo, en la influenza española de hace 100 años, le pegó a Estados Unidos muy fuerte. O por lo menos es donde tenemos más datos. Estados Unidos mantuvo mejor historia acerca de cómo afectó su país. Y es muy interesante cómo se parecen el COVID-19 y la influenza española. La influenza española fue mucho más grave y estaba matando a jóvenes, más jóvenes que a cualquier otra edad, y fue muy feo. Pero llegó a tal grado que los hospitales se abrumaban y necesitaban ayuda. Ese fue mucho del temor con este virus, que se iban a abrumar los hospitales, como lo que sucedió en Italia y todo eso. Pero se abrumaron los hospitales y necesitaban cualquier tipo de ayuda. No les importaba que fueras médico o no. O sea, necesitaban gente que viniera a cambiar las sábanas y que dieran de comer a los enfermos, que cuidaran, que sacaran la basura, lo que sea, porque los doctores estaban abrumadísimos. Entonces hicieron una gran campaña por todas las ciudades más infectadas, de que quien pudiera que viniera a ayudar al hospital. Pues cayeron estas peticiones sobre oídos sordos y nadie llegó, nadie fue, nadie respondió. A lo mejor 2 o 3, pero ningún impacto se hizo, porque gente tenía miedo. Escuchabas cosas como con la plaga negra otra vez, que literal la próxima generación después no sabían qué significaba la palabra compasión. Imagínate. No sé tú, pero estas cosas me dan más miedo que el virus mismo. Que como sociedad la cosa se rompiera, que cada quien por ellos y por los suyos. Y literal, estaba leyendo estas historias pensando en todo el daño colateral alrededor de COVID-19 y todo lo que podría implicar. Y me empezó a romper el corazón diciendo, no, espero que esto no suceda en mi ciudad, que no suceda en mi país, que no suceda aquí. Y espero que no suceda donde tú estás. Estaba leyendo este libro y de la nada, en medio de este libro, no sé, yo creo, no era un libro cristiano, pero creo que Dios inspiró a la autora a meter este pequeño detalle de luz. En 1878 hubo una endemia de fiebre amarilla en Estados Unidos, cerca del río Mississippi. Una ciudad grande que estaba ahí. Terminó sucediendo lo mismo, donde no sabían que venía del zancudo, esta fiebre amarilla, y no sabían que venía de estar en ese lugar húmedo. Lo único que sabían es que si se iban a un lugar más árido, no había nadie infectándose de esto lejos, y que no era, más o menos entendían que no era transmisible de humano a humano. Entonces la ciudad llegó a un punto de colapso y se empezó a desintegrar, muy similar a lo que vimos con la influenza. Y gente se salió de ahí, se fueron lo más lejos posible. Y entonces creo que reportaron más o menos 60-70% de la ciudad se fue de inmediato. Y la Iglesia Católica llamó a todo su clero que se saliera de ahí. Dijeron, sálganse, vénganse a otras ciudades un poco más seguras. Pero se terminaron quedando 38 monjas. Y esas 38 monjas se quedaron no porque eran médicos, no eran enfermeras. Lo único que sabían hacer era cuidar un poco la fiebre y poner trapos mojados, darles de comer a los enfermos, hacer mandados para aquellos que no podían salir de casa. Y se quedaron a servir a su ciudad. Todo el mundo les dijo, se van a morir de esto, les va a ir mal, no se queden. Y terminaron quedándose. Pues todas, 38 de 38,
terminaron muriendo de esta enfermedad. Yo sé que el final es triste. Hubiera sido mucho más de Hollywood que hubieran sobrevivido y hubieran salido de esto. Pero, ¿qué lleva a un ser humano a dar su vida? No para salvar la vida de alguien más, sino para simplemente aliviar el dolor de alguien que está sufriendo. ¿Es el temor o es el amor? ¿Es preocuparte por ti o buscar el bienestar de otros? Pues el temor te lleva a ser como estos israelitas, enfocándose en ellos y dudando de la presencia de Dios. Pero yo creo que la antítesis de esto sería una mujer en Juan 4, que fue para agarrar agua de un pozo. Y cuando fue, se encontró con Jesús. Jesús le pide agua, le dice, ¿me das agua? Y ella dice, ¿por qué me pides agua a mí? Y Jesús le contesta, si supieras quién soy, me pedirías agua a mí. Y ella dice, ¿por qué? Y dice, porque del agua que yo tengo, si lo tomas, nunca te vuelve a dar sed. No sé por qué, pero los veo como el contraste. Ella ruega por esta agua muy chistosamente porque piensa que es literal, que si toma de esta agua no va a tener que regresar al pozo. Pero tú y yo sabemos que Jesús estaba hablando de algo diferente. Que en Él encontramos un amor donde aunque pasemos por tiempos de necesidad, realmente no pasamos por necesidad. Es porque está con nosotros. Que aunque pasemos por el valle de la sombra de muerte, que aunque pasemos por el año 2020, no tememos, porque Él está con nosotros. No sé tú, pero yo quiero parecerme más a las 38 monjas que a los padres que abandonaron a sus hijos. Yo quiero que mi ciudad se vea, no sé, que como iglesia brillemos en estos tiempos tan oscuros. Y que no dejemos que nuestra ciudad se desintegre. Que no seamos movidos por el temor, sino que sabemos dónde hay agua. Entonces podemos ofrecer este amor, buscar el bienestar, buscar la paz de otros. Entonces todo esto para llegar a esta conclusión. Yo creo que tú y yo podemos estar de acuerdo de que aunque Israel pasó por el desierto y llegaron a un lugar sin agua, que Dios no los iba a abandonar. Ahora que estamos removidos de la historia, ¿crees que Dios los hubiera sacado de Egipto para llevarlos al desierto y que se mueran? No, eran sus hijos, iba a cuidar de ellos, claro. Dios iba a proveer, sea que fuera el momento en que ellos querían o se iba a extender la cosa, pero no los iba a desatender, Dios les iba a proveer agua. Y lo que yo sé viendo esta historia, he estado removido de tu historia. No estoy diciendo que yo no lucho con estos temores, pero yo puedo mirar tu vida y con fe decir, Dios te va a proveer. Te va a proveer el dinero que necesitas, te va a proveer la salud, te va a proveer todo lo que tú necesitas durante esta temporada. Yo sé que no se siente así, pero yo confío que tú eres su hijo y te ama y va a estar contigo. Y a pesar de que pases por tiempos difíciles, Él va a estar contigo. Lo que me enoja de esta historia es que, como su temor los lleva a probar a Dios, vean cómo se acaba. Es muy interesante. Se acaba la historia. Estaba leyendo eso aquí en mi oficina y se acaba muy interesante. Dice que entonces Moisés, después de golpear la roca, sale agua, les provee el agua, porque Dios no los va a abandonar. Dice que entonces Moisés, versículo 7, llamó a aquel lugar Masa, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión. Porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor con nosotros? Se pudo haber llamado,
O sea, piensa en esto, se pudo haber llamado el lugar donde Dios proveyó. Se pudo haber llamado, no sé, el lugar donde salió agua de la roca. Pero no, se termina llamando Masa y Meriba, prueba y discusión. No basado en lo que Dios hizo, sino basado en la reacción de los israelitas ante la necesidad. Entonces mi pregunta es, bueno, déjalo digo así. Esta temporada es una temporada. El año viene y se va a ir, como cualquier otro año que ha pasado y como cualquier otro año que viene. Llegan y se van. Ya nunca vamos a volver a 2005 otra vez. Eso no va a suceder. 2020 es una temporada. Sea que se acabe el 1 de enero 2021, quién sabe. Esta onda podría seguir 7 años, no sé. Pero se siente como que, ok, estamos ya llegando al final de esto. Ya estamos en los últimos meses. La cosa ya se está calmando en cuestión de que no estamos todos encerrados. Yo no estoy diciendo que eso no va a suceder otra vez. Bien, y son 70 años. Pero no voy a tratar de predecir eso. Pero lo que sí sé es que sea el tiempo que sea en unas semanas más o sean décadas más, se va a acabar. Y la pregunta que te tengo, el reto que te tengo es ¿cómo se va a llamar esta temporada en tu vida? ¿Cómo se va a llamar? Cuando se acabe este tiempo, ¿cómo se va a nombrar? Porque Moisés nombró el lugar no basado en lo que Dios hizo, sino en la reacción de los israelitas. Entonces, si se fuera a nombrar el 2020, de acuerdo a tu reacción a este año, ¿cómo se va a llamar? ¿El año en que más tuviste miedo? ¿El año que viste más Netflix en tu vida? ¿O podría ser el año donde finalmente empezaste a servir a otros? ¿El año en que diste más? ¿El año en que, no sé, te acercaste más a Dios? ¿Se podría llamar el año en que más te enojaste con tu esposo o esposa? ¿Se podría llamar el año en que más desperdiciaste tiempo? La verdad es tu decisión. ¿Cómo vas a reaccionar? Si va a ser en temor, en indiferencia, en pánico y preocupación. Vamos a buscar cómo ser luz y sal en este tiempo. Desde que inició esta pandemia, yo y mi esposa tomamos la decisión porque teníamos miedo. Inició con miedo. O sea, ¿quién no tuvo miedo? O sea, el gobierno está cerrando todo y vamos, o sea, estamos en el negocio de eventos masivos. O sea, se va a cerrar la iglesia y cómo nos va a ir y qué significa esto. Vamos a tener que, no sé, ni sabía qué vamos a hacer en este tiempo. Y económicamente hablando, ¿cómo vamos a salir de esto? Y me acuerdo un día mi hijo, justo al principio de la pandemia, él quería un papalote que estaban vendiendo en la calle y súper barato. Y yo dije, no, hijo, estamos en una pandemia y tenemos que cuidar el dinero. Por un lado podrías decir, sí, estaba siendo responsable. Por otro lado, no era por responsable, era por temor. Entonces le dije que no. Y el Espíritu Santo medio me trajo convicción. Esa decisión no fue por responsabilidad y no fue por fe, fue por temor. Entonces nos sentamos yo y mi esposa y empezamos a platicar y nos dimos cuenta que no queríamos hacer esto basado en temor. No queríamos vivir esta pandemia en temor. Y teníamos la sospecha de que lo más fuerte que nos iba a pasar era en lo económico. Entonces decidimos justo al principio, ¿sabes qué? Vamos a tomar el paso de fe. No de ahorrar, sino de dar. Ser lo más generoso, porque no somos los únicos pasando por tiempos difíciles. Entonces vamos a dar todo lo que podamos. ¿Y sabes qué? Si hoy se fuera a acabar y salen con la vacuna o, no sé, mágicamente todos se sanan, yo podría nombrar esta temporada. Podríamos. Y odio hacerme el héroe, pero podríamos, porque decidimos desde el principio que esta temporada no se iba a basar en temor. Yo no creo que sea demasiado tarde para ti. Nosotros terminamos nombrando esta temporada la temporada en la que dimos más.
porque fue cuando que dimos, que fuimos generosos, porque dimos más cuando teníamos menos. Y las matemáticas, te digo, no tienen sentido. Literal, no tienen sentido. Siento que me he equivocado con el registro de lo que hemos dado. Pero no, Dios ha sido bueno. Y va a seguir siendo bueno. Entonces, ¿por qué no buscar el bienestar de otros? ¿Por qué no enfocarte en buscar paz y prosperidad para otros? Yeah. Entonces, ese es el reto. ¿Cómo vas a nombrar esta temporada? Saliendo de esto y entrando a una nueva. Yo no creo que sea demasiado tarde. Yo creo que puedes de una vez, que no se llame Masa y Meriba, sino que te arrepientes el día de hoy. Y si estabas nombrando esto otra cosa, tu reacción estaba muy mal, te puedes arrepentir hoy y dar gracias y buscar el bienestar de otros. Sea como se vea. No tenemos que hacer lo mismo todos, qué aburrido. Pero podemos buscar cómo hacerlo. A cada quien. Y nombrar esta temporada algo que digamos, ya, pasé por ese valle de sombra de muerte llamado 2020. Y supe que Dios estaba conmigo. Entonces, Padre, nos arrepentimos por cualquier reacción errónea que hemos tomado ante esta temporada. Señor, te pedimos que nos llenes de fe y que expongas este temor en nuestro corazón. Cualquier área de nuestras vidas que ha sido formado por este temor. Cualquier reacción o acción que hemos tomado a causa de temor. Te pedimos que nos perdones y que nos lo muestres. Y que podamos cambiar eso. Y ser luz, ser sal. Ser gente que está dispuesta a darlo todo porque sabemos dónde hay agua. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, les amo.